Muy buenas tardes. Nosotras somos el grupo número 7. Está sustentado por María del Carmen Reyes, Ilsa Abreu y una servidora quien le habla, Clara Reyes. Nosotros le vamos a hablar de lo que son las presentaciones colectivas. Uno de los medios audiovisuales que ha adquirido una presencia casi constante en los diferentes sectores educativos ha sido el retroproyector, debido a una serie de motivos, entre lo que podríamos apuntar su facilidad técnica de uso, la posibilidad de ser utilizado tanto por el profesor como por el estudiante, la diversidad de medios que pueden proyectarse en el mismo, el tamaño de imagen que puede ofrecer a corta distancia y la facilidad con que puede diseñarse y producirse la transparencia. Ahora les voy a hablar de lo que es una presentación colectiva. Son documentos informáticos que pueden incluir muchos elementos como son textos, sonidos, animaciones, videos, etc. Para su producción necesitamos un ordenador y cualquier software de diseño, con un equipo que tenga suficiente memoria RAM y ROM. Además, podemos utilizar escáner, cámaras digitales, etc. En lo que se refiere al software, podemos utilizar diversos programas como es el PowerPoint. Pero no debemos olvidar que el fin de las presentaciones es el poder comunicar a un público más o menos amplio, por lo que en cuanto a los medios necesarios para su presentación, podemos restringir a 3: los monitores, los videos, proyectores y las pizarras digitales. La pizarra digital es considerada como una herramienta a medida del docente y del alumno. Uno de los aportes que hizo Ricardo Muñoz es que son instrumentos útiles en la tarea instructiva en el aula, al tiempo que podemos reconocer su importancia en el desarrollo de actitudes positivas por parte de los alumnos. Podemos concluir diciendo que la utilización de los medios audiovisuales, video y retroproyectores en proceso de enseñanza-aprendizaje despierta y atrae la atención de los alumnos. Ahora les voy a hablar de lo que son los usos didácticos de las presentaciones colectivas por medio informático. Las presentaciones colectivas informáticas facilitan la difusión de toda clase de texto y audiovisuales, con lo que se puede informar, comunicar, ilustrar y reforzar las explicaciones sobre un tema selecto. Introducir a las redes de comunicación son fáciles de producir, con programas de software existentes en el mercado y se puede automatizar para lograr captar la atención del alumno, la toma de apunte, propiciando el diseño. También, utilizar didácticamente las presentaciones colectivas informatizadas es hoy en día una herramienta indispensable en la innovación y en el diseño de secuencias didácticas, porque manejadas de manera contraria con diseños inadecuados, es impreciso, podrían ser el medio más eficaz. Ahora les voy a hablar de lo que son algunas de las características colectivas. Actualmente en las escuelas podríamos justificar el uso de una presentación colectiva frente al uso del libro de texto. Estos dos medios de enseñanza se afianzan hoy en día, por así decirlo, como dos polos opuestos, lo tradicional frente a lo moderno. De esta manera, puedo destacar varias razones por las que se sustenta esta justificación, enumerando a su vez algunas de las ventajas de la utilización de las presentaciones colectivas. Las presentaciones colectivas constituyen un medio idóneo para la enseñanza a grandes grupos, mientras que el libro de texto solo puede ser utilizado individualmente. La flexibilidad que nos proporciona las presentaciones colectivas no consienten alterar el orden de las presentaciones en difusión de las necesidades, tanto del profesorado como del alumnado, al contrario que el libro de texto, como señalaba anteriormente. Ahora la voy a dejar con mi compañera María del Carmen, que le continuará explicando. Buenas tardes, yo le voy a continuar hablando sobre lo que son las ventajas y desventajas de usar presentaciones en el aula. Se puede decir que en la actualidad los docentes utilizan como medio didáctico las presentaciones electrónicas, ya que es una forma de hacer que los alumnos centren su atención a lo que se está presentando.
También se conoce como un medio dinámico que promueve la motivación e intereses de los alumnos. Ello hacen que vayan explorando y conceptualizando nuevos contenidos. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las ventajas de utilizar presentaciones en el aula. Tenemos definir informaciones de diferentes asignaturas, permite informar algunos datos relevantes de esta. También tenemos la organización de los contenidos. Es la manera de ordenar la información que se dispone a enseñar. Diseñar presentaciones atractivas, activa la atención y motiva al alumno. Incluir diferentes elementos para el diseño de la presentación. Hacer un resumen de la información. Sirve como guía positiva para la presentación de un tema. Se involucran tanto los alumnos como los docentes. Hay intereses entre ambos. Ahora les voy a hablar sobre lo que son las desventajas de utilizar presentaciones en el aula. Tenemos que los alumnos se acostumbran al uso de esta herramienta didáctica y por ende dejan de interesarse por las demás herramientas tecnológicas. Los alumnos se pueden aburrir después de tanto utilizar esta herramienta. El uso excesivo de esta herramienta puede provocar desinterés. Que los docentes se estanquen con esta herramienta y ya no quieran o puedan desarrollar otras habilidades. Que no quieran integrar más estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que son las herramientas pedagógicas, lo tradicional versus lo moderno. Para concluir, desde mi punto de vista personal, los docentes en la actualidad debemos romper con esos paradigmas de la enseñanza anterior, mejor conocida como la enseñanza tradicional. Ahora nuestros alumnos, así como todo ha cambiado, son diferentes en forma de pensar, de sentir, de expresar y sobre todo de aprender. Es por eso que nosotros los docentes de la actualidad debemos cambiar al igual la manera de pensar, de modificar las estrategias de enseñanza, la metodología sobre todo. Cabe destacar que el utilizar presentaciones en el aula se puede convertir en el mejor aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando tener presente que se deben integrar otras herramientas para el aprendizaje, para evitar así que se vuelva tediosa y a la vez aburrida. Ahora le voy a dejar con mi compañera Isa Mercedes, que le va a continuar hablando. Muy buenas tardes. En esta ocasión le estaré hablando sobre los requisitos para la creación de una presentación efectiva. Minimizar el número de diapositivas para mantener un mensaje claro y mantener su público atento e interesado. Mantenga el número de diapositivas de la presentación al mínimo. Elija un estilo de fuente que la audiencia pueda leer a distancia. Elegir el estilo de fuente derecha como helvética o Arial ayuda a transmitir el mensaje. Elija un tamaño de fuente que la audiencia pueda leer a distancia. Si eliges la ayuda de tamaño de fuente de derecha a transmitir el mensaje, el mínimo a usar de tamaño es 24, el más recomendable es 28 y para títulos es 36. Simplificar el texto con viñetas o frases breves. Use viñetas o frases breves e intenta mantener cada una en una sola línea, es decir, sin ajustes de textos. Utilizar imágenes diseñadas para transmitir el mensaje. Use gráficas para contar la historia, no abrumar a la audiencia agregando demasiadas gráficas a una diapositiva. Hacer etiquetas para diagramas y gráficos comprensibles. Use texto suficiente para que los elementos de la etiqueta en un gráfico comprensible. Asegúrese de útiles fondos de diapositiva y mantenerlos coherentes. Elija un atractivo, coherente plantilla o tema que no es demasiado atractivo. Revisar la ortografía y la gramática. Para ganar y mantener el cumplimiento de la audiencia, comprobar siempre la ortografía y gramática de la presentación. Use del color para diseñar una diapositiva agradable. Es necesario utilizar una buena combinación entre los colores de fondo de la diapositiva y el texto de la misma. Para que fácilmente se pueda leer el contenido de su diapositiva, debe existir un contraste entre el texto y el fondo. Gracias, hasta aquí mi exposición. Gracias a todos, hasta aquí nuestra exposición.